¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro producto integrador de aprendizaje. Me agarran llegando, pero vamos con nuestros compañeros para que se presenten y que los conozcan. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Artemio Benítez Flores, soy estudiante de la carrera de Contaduría Pública. Curso actualmente el primer semestre en la Facultad de Contaduría Pública y Administración en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hola, mi nombre es Iris Aleida Suárez González, mi matrícula es 2123374 y soy del grupo 1Q. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Alejandra Trejo Juárez, tengo 19 años, estudio en FAPIA y mi matrícula es 2123363. Hola, mi nombre es Elisa Chavarría Sánchez, tengo 34 años, soy cirujana dentista y estudiante de contabilidad en FAPIA. Hola, mi nombre es María del Carmen Rolón Arroyo y tengo de matrícula 1964144. Bueno, yo soy el último, pero no menos importante. Mi nombre es Héctor Guadalupe Delgado Álvarez. Mi matrícula es 1969791. Estudio en FACPIA y soy del grupo 1Q. Sin más que decirles, vamos a empezar con nuestro video. ¿Qué es la tercera parte? Como su nombre dice, es la tarea de las cuentas. Pero... ¿de cuáles cuentas? Ok, va. Empezaremos por identificar estas. Existen dos tipos de cuentas. Por un lado, tenemos las cuentas de naturaleza deudora. Por otro lado, tenemos las cuentas de naturaleza creadora. Ahora, empezaré a explicar cada una de estas. Las cuentas de naturaleza deudora no tienen nada que ver con las deudas u obligaciones de pago que la empresa pueda tener. Por el contrario, se dice que las cuentas deudoras recogen un ingreso futuro para la compañía. En ese sentido, imaginemos que hacemos una venta a nuestro cliente principal y le damos como plazo 60 días para pagarla. Bajo esa circunstancia, nuestra cuenta de clientes será siendo deudora hasta que terminemos de cobrarla. Las cuentas de creadoras, por el contrario, generalmente representan la obligación de pago por parte de la empresa. Por ejemplo, las cuentas que registren el préstamo recibido por parte de una empresa son acreedoras. La compañía tendrá que hacerle frente a la evolución de dicho préstamo. En otras palabras, las cuentas deudoras refieren cuando compañías están endeudadas con nuestra empresa y las cuentas acreedoras refieren cuando nuestra empresa está endeudada con otras compañías. Otro punto muy importante que entra en juego con la clasificación y naturaleza de las cuentas es el catálogo de cuentas, el cual se define de la siguiente manera. Es el plan de cuentas que nos sirve para el registro, clasificación y aplicación de las operaciones correspondientes. Para finalizar con este tema, responderé 3 preguntitas, las cuales son bien comunes y que en mayoría nos surgen. Y son las siguientes. ¿Cómo voy a saber cuándo voy a cargar y cuándo voy a disminuir? Esto lo voy a saber por la naturaleza de la cuenta. ¿Y cómo voy a saber la naturaleza de la cuenta? Bueno, lo vamos a ver por la clasificación de las cuentas. Bueno, Chuy, ¿y cómo voy a saber cuál es la clasificación de la cuenta? Bueno, esto lo vamos a ver por el catálogo de cuentas. Por mi parte es todo, con esto concluimos el tema y pasamos al siguiente. Toda empresa necesita registrar la entrada de mercancía del almacén y la salida de mercancía del almacén para poder saber el valor del inventario final. ¿Cómo podemos hacer esto a través de la contabilidad? Pues por medio del método perpetuo. El método perpetuo maneja cuentas como es el almacén, costo de venta y ventas. Ahora, ¿dónde se registra? Pues se va a registrar en el libro diario. Ahí se van a registrar todos los asientos contables. ¿Qué son los asientos contables? Bueno, pues los asientos contables son los que constan con cuentas de cargo y abono, como por ejemplo bancos, almacén, capital social, proveedores. Esas son cuentas contables. Estas cuentas contables tienen que dar al final del registro de todos los asientos, o sea, de todas las operaciones, de todas las transacciones que realiza la empresa, nos tiene que dar sumas iguales para que se cumpla la teoría de la partida doble, que nos va a dar igual en el debe y igual en el haber. Ahora, aquí viene un ejemplo de una empresa. La empresa Foodbus CADCB vende pollos de hule. Inicia con una aportación de 5 socios de 50,000 cada uno. ¿Cómo vamos a registrar ese asiento contable? Bueno, si cada socio va a aportar 50,000, lo multiplicamos por 5 y nos lo van a depositar ¿a dónde? Al banco. Entonces va a aumentar la cuenta, como vimos anteriormente, la cuenta de bancos es de naturaleza deudora
entonces va a aumentar en el debe, porque a las cuentas de naturaleza deudora aumentan con el cargo, disminuyen con el abono. 250,000. Y capital social se le va a registrar en el haber, porque aumenta con el abono, 250,000 y se registra la aportación de socios. Luego, se compran 1,000 pollos de hule por una cantidad de 15,000 pesos masiva a crédito. Se va a registrar, va a aumentar. ¿Qué va a aumentar? Van a aumentar 15,000 de pollos de hule. ¿Qué va a aumentar? El almacén. Entonces se va a registrar, almacén es una cuenta deudora, 15,000 en almacén. Ahora, como se compró a crédito, es un IVA por acreditar, porque apenas se va a pagar. Y son, el 16% de 15,000 son 2,400. Ahora, ¿cuánto le vamos a deber a la persona que nos vendió esos pollitos de hule? ¿Quién nos vendió esos pollitos de hule? El proveedor. Bueno, le vamos a deber los 15,000 más el IVA. Nos va a dar 17,400. Y se va a registrar como compra de 1,000 pollitos de hule, para que recordemos qué se hizo en esa transacción. Luego, de la compra anterior, 200 pollitos de hule no sirven y los vamos a devolver. Y eso tiene un valor de 3,000 pesos masiva. ¿Cómo vamos a registrar? Pues muy fácil. Simplemente volteamos la cuenta, porque ahora, en vez de aumentar el almacén, ¿qué va a hacer? Va a disminuir. Entonces, a proveedores, pues ya le vamos a deber menos, 3,480 menos, al almacén 3,000 menos, más su IVA. Si ven, solamente se voltea el asiento. Otro ejemplo diferente, porque aquí estamos viendo en cuanto a compras. Ahora vamos a ver un ejemplo de un asiento de un pago al proveedor. Siempre que paguemos al proveedor o que le cobremos al cliente, tenemos que desglosar el IVA. Esto es muy importante. Bueno, el asiento 4 dice, le pagamos al proveedor 500 pollitos de hule por un total de 8,700 con cheque. O sea, ahí el cheque pues es como si fuera de contado. Al proveedor le pagamos 8,700. ¿De dónde va a salir ese dinero que le pagamos al proveedor? Pues por supuesto del banco. Por eso es que le abonamos al banco, porque disminuye lo que tenemos en el banco. Le vamos a tener 8,700 pesos menos. Y vamos a desglosar el IVA. IVA acreditable, ¿cuánto es el 16% de 8,700? 1,200. IVA por acreditar, 1,200. ¿Cómo vamos a sacar esta cuenta? Bueno, los 8,700 los vamos a dividir entre 1.16 por 0.16 y eso nos va a dar el desglose del IVA. Por último, se venden 400 pollitos de hule a crédito por una cantidad de 12,000 pesos masiva, con un costo de venta de 6,000 pesos. Esto es muy importante, porque siempre que registremos una transacción de venta, tenemos que hacer el asiento contable de la venta, más aparte el asiento complementario del costo de venta, de cuánto nos costó y pues cuánto va a disminuir el almacén. El cliente, bueno, vendemos 12,000 pesos. Tenemos que registrar el abono a ventas de 12,000 pesos y el IVA por causar, porque lo vendimos a crédito, de 1,920, que es el 16%. Para sacar la cuenta de cuánto nos debe el cliente, vamos a sumar ventas más IVA por causar y nos va a dar un total de 13,920. Ahora, siempre debemos recordar que cuando hagamos, como lo mencionaba hace un momento, cuando registremos una transacción de venta, debemos de registrar el asiento complementario, que es el costo de venta. Aquí nos está manejando que el costo de venta es de 6,000 pesos. Entonces, va a aumentar 6,000 pesos a costo de venta y va a disminuir el almacén, porque pues ya se vendieron los pollitos, por 6,000 pesos. Después, las sumas iguales, tenemos que sumar todo esto para que veamos si están correctos nuestros asientos, nuestros registros, y nos tienen que dar sumas iguales para que se cumpla la teoría de la partida doble. Y vemos que sí, efectivamente nos da sumas iguales por 300,700.
Una vez que hayamos comprobado que las sumas nos dan sumas iguales, o sea, la suma del cargo y de los abonos nos dan sumas iguales, lo pasamos cada una de las cuentas a las cuentas T, registrando el debe y el haber de cada cuenta. La suma de todos los cargos se llama movimiento deudor y la suma de todos los abonos se llama movimiento acreedor. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Trejo y hablaré sobre los saldos y la balanza de comprobación. Saldo es la diferencia entre el movimiento deudor y el movimiento acreedor. ¿Cómo podemos saber si una cuenta tiene saldo deudor? Esto se da cuando el movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor. Pondré un ejemplo para dejar un poco más en claro. En este ejemplo tenemos del lado del debe 2.500 pesos y otro más de 3.000 pesos. La suma de estas dos cifras es de 5.500. En el lado derecho tenemos dos registros, uno de 500 y otro más de 4.000. La suma de ambos, es decir, la suma del movimiento acreedor es de 4.500. Como podemos observar, el movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor. Por eso, al restar ambos movimientos, nos queda un saldo deudor de 1.000 pesos. ¿Cómo podemos saber que el saldo se debe escribir del lado izquierdo? Por lógica, podemos reducirlo. El saldo siempre se escribirá del lado que tenga la cantidad más alta. En este caso, 5.500 es más alta que 4.500. ¿Cuándo decimos que una cuenta tiene un saldo acreedor? Al contrario de lo anterior, es cuando el movimiento acreedor es mayor que el movimiento deudor. A continuación pondré un ejemplo para dejar un poco más en claro. En este caso, en el lado del debe tenemos un registro por 800 pesos y otro más por 1.200. La suma de estas dos cifras o el movimiento deudor es de 2.000 pesos. En el lado derecho tenemos un registro por 1.500 y otro más por 2.700, es decir, el movimiento acreedor es de 4.200. En este caso, el movimiento acreedor es mayor que el movimiento deudor. Al hacer la resta de ambos, nos queda un saldo acreedor de 2.200 pesos. La cantidad siempre se coloca debajo de la cifra más grande. En este caso, 4.200 es más grande que 2.000 pesos. Para dejar un poco más en claro, el saldo deudor es cuando el movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor y el saldo acreedor es cuando el movimiento acreedor es mayor que el movimiento deudor. La balanza de comprobación es un estado financiero que permite comprobar saldos y detectar fallas en los movimientos y saldos de las cuentas T, por lo que es la antesala para la elaboración de otros estados financieros. Las cuentas T son una representación gráfica de los movimientos asociados a cada cuenta contable. Este tipo de registro nos permite clasificar visualmente los débitos y créditos y obtener rápidamente los saldos finales correspondientes. Dependiendo del tipo de cuenta, estas suman y restan valores en columnas diferentes. Los activos, los costos y los gastos suman saldos, o sea que crecen, en la columna del debe, y restan saldos, o sea que disminuyen, en la columna del acreedor, que sería el haber. Los pasivos, los ingresos y el capital suman saldos, o sea que crecen, en la columna del acreedor, que sería el haber, y restan saldos, o sea que disminuyen, en la columna del deudor, que sería el debe. Una balanza de comprobación es una lista de todas las cuentas con sus saldos. Primero sería el activo, después el pasivo y por último el capital contable, tomadas del libro mayor. Finalmente, estos subtotales se trasladan al balance general o al estado de resultados según sea el caso. A continuación se muestra un ejemplo de una balanza de comprobación. La balanza de comprobación debe contener los siguientes datos, que serían el nombre del negocio, la especificación del balance de comprobación, periodo o fecha, el folio o el código de cada cuenta, el nombre de cada cuenta, el movimiento deudor y acreedor de las cuentas y el saldo deudor y acreedor de las cuentas. Para que una balanza de comprobación esté correcta, los movimientos deudor y acreedor deben cuadrar, o sea que las sumas sean iguales, al igual que el saldo deudor y acreedor debe cuadrar, que las sumas sean iguales. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es el balance general, que también lo vamos a escuchar como que de una manera más formal como estado de situación financiera. Y pues también, aquí también tenemos que establecer primero pues qué es.
El estado de situación financiera / balance general es un estado financiero que muestra a una fecha determinada los recursos de los que dispone la empresa, y esto con el fin de alcanzar sus objetivos o fuentes tanto internas como externas de estos mismos recursos. Con el balance general vamos a poder conocer lo que es la situación financiera de rentabilidad o de liquidez o así. Y pues básicamente lo que trata de hacer, o como que el mero objetivo del balance general, es representar todos los activos y los pasivos de una empresa. Y bueno, pues para poder desarrollar el balance general se elabora con los saldos de las cuentas de los activos, pasivos y capitales ya obtenidos de una vez ya finalizado el ejercicio. Bueno, aunque se ve muy pesado, es más sencillo de lo que parece. Pues primero que nada, así como en el estado de resultados, vamos a tener que ponerle un encabezado. ¿Y qué incluye este encabezado? Pues incluye lo que es el nombre de la empresa, y luego después de ahí es lo que estamos haciendo, que en este caso es el balance general, y luego está la fecha hasta donde queremos hacerlo. Y ya pues de ahí vamos a dividir la hoja en dos partes. Primero vamos a trabajar con esa, que es la de los activos. En la de los activos, básicamente vamos a reunir todas las cuentas de activos que estuvimos usando, y pues básicamente como que las vamos a acomodar. O sea, y como hay que recordar, están los activos circulantes, los activos no circulantes y los otros activos. Entonces, pues en cada una vamos a poner las cuentas que usamos. Y bueno, y al final de cada una de ellas vamos a poner el total de que total activo circulante, total activo no circulante, total otros activos. Y pues ya, una vez ya teniendo esos totales, hasta el final de todos ellos vamos a poner suma activo o pues total activo. Y pues, ¿qué significa esto? Pues básicamente es la suma de todos los totales de los activos. Bueno, ahora trabajaremos con el segundo lado de la hoja, que es el pasivo y el capital. Primero empezaremos con el pasivo. Como hay que recordar, el pasivo se divide en pasivo corto plazo y en pasivo largo plazo. En el pasivo, o sea, en cada una de ellas vamos a poner de que las cuentas que utilizamos de pasivo corto plazo, y luego total pasivo corto plazo. Y luego vamos a poner las cuentas que usamos de pasivo largo plazo, y luego vamos a poner total pasivo largo plazo. Y bueno, una vez ya teniendo eso, que lo siguiente que va a poner es suma pasivo o total pasivo. ¿Y esto a qué se refiere? Pues que vamos a sumar lo que son el total de la suma del pasivo corto plazo y el total del pasivo largo plazo. Y ya, pues después de ahí ya sigue lo que es el capital contable. Como hay que recordar también, el capital contable se divide en capital ganado y en capital contribuido. Entonces, primero vamos a poner lo que es el capital contribuido. Y ya, igual que con lo que he estado mencionando antes, pondremos las cuentas que hemos estado utilizando de capital contribuido, y después de ahí ponemos total capital contribuido. Después de ahí ya sigue lo del capital ganado, que ahí también pondremos las cuentas utilizadas en el ejercicio. Y pues también cabe mencionar que aquí vamos a tener que poner también lo que es la utilidad o pérdida del ejercicio que ya sacamos anteriormente en los estados de resultados. Y pues ya, una vez ya también teniendo el total del capital ganado, pondremos esta vez la suma capital contable. Y ya, pues en este también sacamos, o sea, es la suma del total del capital contribuido más el total del capital ganado. Y ya para finalizar, lo que haremos es sumar el total del capital contable más más el total del pasivo. Y cabe mencionar que es muy importante que el resultado al que lleguemos del suma pasivo más capital va a tener que ser la misma a la del activo. Bueno, ahora vamos a hablar de los estados de resultado. Primero que nada hay que saber qué son los estados de resultado. Pues los estados de resultado son básicamente estados financieros básicos que muestran información sobre las operaciones de vengadas, o también las que están relacionadas a los ingresos y enfrentando sus costos y gastos, dando como resultado que podamos determinar si hay una utilidad o una pérdida del ejercicio, así como también vamos a poder determinar el resultado integral. Todo esto se hace durante cierto periodo contable.
Y el fin o el objetivo de estos de estos estados de resultado es como que la empresa pueda medir su eficiencia, así como también pueda medir cómo van con el cumplimiento de sus objetivos. Para explicar de una mejor manera, aquí está un ejemplo. Primero, lo que se tiene que hacer para estos resultados es, primero, poner el nombre de la empresa, luego poner qué es lo que estamos haciendo, que en este caso es el estado de resultados, y luego se pone el periodo contable, o sea, de dónde a dónde es esta información. Y ahora la primera, luego de ahí se va desglosando, y la primera sección son los ingresos, los costos de venta y la utilidad bruta. Los ingresos se calculan sacando las ventas más otros ingresos. Cabe mencionar que toda esta información ya la tenemos porque la tenemos en nuestra hoja de 12 columnas ya previamente hechas. Bueno, y luego ahora están los costos de venta. Los costos de venta básicamente son lo que nos costó a nosotros el producto que estamos vendiendo. Y luego ya, para finalizar la última sección, que es la utilidad bruta, básicamente la utilidad bruta son las ganancias que se tiene un producto una vez descontado antes de que se vendiera los costos antes de que se vendiera el producto y lo que nos costó el producto. Entonces, básicamente, la utilidad bruta se saca restando los ingresos menos, se saca ingresos menos el costo de ventas. Después está la segunda sección que está conformada por 5 apartados. Los gastos de venta, los gastos de administración, otros gastos, gastos de operación y la utilidad o pérdida de la operación. Los gastos de venta básicamente son todos los relacionados con la venta de un producto. Los gastos de administración son todos los relacionados con la empresa en sí, como si fueran como los sueldos o prestaciones o así. Y luego los otros gastos son cualquier gasto que no tenga relación con los gastos de venta ni los gastos de administración. Y ya una vez que tengamos estos tres, se puede sacar los gastos de operación porque los gastos de operación se calculan sumando los gastos de venta más los de administración más los otros gastos. Y ya una vez sacado el resultado de los gastos de operación, ya podemos determinar la utilidad o pérdida de la operación, porque esta se calcula restando la utilidad bruta menos los gastos de operación. Entonces básicamente todo esto se va haciendo como un efecto dominó, que cada cosa depende de otra. En la tercera sección hay 4 apartados que son gastos financieros, productos financieros, el resultado integral de financiamiento o como para abreviarlo es el RIF, y está la utilidad o pérdida antes de impuestos. Bueno, pues los gastos financieros son básicamente pues se derivan cuando debes algo y lo necesitas ir pagando como si fuera de que al banco o así. Luego están los productos financieros, que estos básicamente son como que herramientas que las empresas necesitan para poder ahorrar o invertir sabiamente. Y ya una vez sabiendo esas dos cosas, ya podemos sacar el RIF porque se calcula restando los productos financieros menos los gastos financieros. Y ya una vez conociendo cuál es el RIF, ya podríamos calcular lo que es la utilidad o pérdida antes de impuestos, porque esta se calcula sumando el RIF a la utilidad o pérdida de la operación, que esta ya la sacamos previamente que en la sección al final de la segunda sección. Ya por último, en la última sección nada más son 2 cosillas, que básicamente es el impuesto a la utilidad y la utilidad o pérdida del ejercicio. El impuesto a la utilidad estará solamente si ya pusimos previamente en alguno de nuestros asientos contables o los registramos en nuestros asientos contables. Y la utilidad o pérdida del ejercicio se determina restando la utilidad o pérdida antes de impuestos menos el impuesto a la utilidad. Y pues ya con esto podemos concluir todo lo que es un estado de resultados. Alto, alto, alto. ¿Qué pasó? Ya estás casi al final de nuestro video. Pero antes que nada, vamos con un patrocinador. ¿Antojo de una Big Mac de McDonald's, doctor? Sí, una Big Mac para desaparecer ese antojo. ¡Uf! ¡Ah, caray! ¡Uf! ¡Ah, caray! ¡Uf! En esta ocasión voy a explicar el asiento de cierre. En este asiento de cierre se refiere a saber las pérdidas y las ganancias que se tuvieron durante un periodo determinado. Normalmente es anual, que viene siendo de enero a diciembre de un año. En este asiento de cierre se acomodan las cuentas que son de resultado,
que anteriormente utilizaron en el estado de resultado para determinar una pérdida o una utilidad del ejercicio. En el asiento de cierre lo que vamos a notar son las cuentas, como ya las teníamos de, no sé, por ejemplo, una venta es de naturaleza acreedora. La vamos a colocar del lado contrario, que quedaría como para que nuestro balance general quede como 0 y se elimine esta cuenta. De esta misma manera ordenamos las otras cuentas, como puede ser costo de venta, gastos de administración, gastos financieros, productos financieros, otros productos, entre otras cuentas que son de resultado. Well, in this time I will explain the nature of accounts. First, the accounts are classified according to the group they belong to, where it is assets, liabilities, or stockholders' equity. In addition, they are also classified according to their nature that can be debtor and creditor. Debt accounts are those whose balance is debtor, as are asset accounts. And accounts of creditor nature are those whose balance is debtor, such as a liability and stockholders' equity accounts. Ay, ya estás aquí al final del video. Bueno, para terminar, solo te queríamos dar una pequeña conclusión que englobe todo lo que hoy vimos. Bueno, pues es que podríamos decir que la contabilidad es una técnica que nos ayuda a conocer la situación de una empresa. Además, nos ayuda a llevar un mejor control sobre los ingresos y los gastos, como lo son obviamente las ventas, las compras, entre otros gastos que se llevan en una empresa. Con el objetivo de determinar si se obtiene una pérdida o una ganancia en un tiempo determinado. Y pues sería todo. Les damos muchas gracias por haber puesto atención al video y esperamos que les haya ayudado, porque a nosotros nos ayudó mucho. Bye.